Vamos a estudiar cómo se producen los intercambios en una economía sencilla que situamos en la caja de Edgeworth. Vamos a tener solamente dos individuos que vamos a llamar Carmen y Ana y dos bienes que van a ser manzanas y naranjas. Como sabemos, podemos situar en una caja de Edgeworth la dotación que tienen estos dos individuos de sus bienes. Por ejemplo, la dotación inicial que tenemos aquí pues es la que tenéis indicada ahí con ese círculo, que nos indica al mismo tiempo cuántas manzanas y cuántas naranjas tiene tanto uno como el otro. Bueno, en el eje horizontal tenemos el número de manzanas totales, los ejes que corresponden a las unidades de Carmen está en azul, el eje que corresponde a las unidades de Ana está en rosa. En horizontal las manzanas, en vertical las naranjas. Esta dotación pues es un reparto, una asignación de los bienes que hay en la economía entre los dos individuos. Pues el número de naranjas de Carmen viene dado por esta altura sobre el eje de Carmen y el de Ana por esta altura son el número de naranjas. La suma de los dos es el número de naranjas totales, que será pues todo esto tanto para Ana como para Carmen, en sus dos ejes verticales, uno arriba y otro abajo. El número de manzanas de Ana pues será esta cantidad de aquí y el número de manzanas de Carmen pues esa cantidad de ahí. Hemos representado también las curvas de utilidad de Carmen y de Ana, las de Carmen en azul, que como tenéis ahí indicado pues crecen hacia la derecha y hacia arriba. Las cestas que están hacia la derecha y hacia arriba, que están más separadas del origen de coordenadas de Carmen, pues son cestas que tienen mayor utilidad. Todas las cestas que tienen la misma utilidad para ellas están unidas, las hemos unido mediante una curva de indiferencia. Para Ana, como su eje es el opuesto, está en la esquina superior derecha, pues las curvas de indiferencia crecen hacia abajo y hacia la izquierda, porque esas dotaciones tienen en general más bienes y son preferidas por Ana. Muy bien, tenemos una dotación para la dotación inicial que tenemos con la que estamos estudiando, la que tenéis ahí indicada, que es un reparto de los bienes entre Carmen y Ana. Pues podemos ver cuál es la utilidad que le genera esa asignación a cada una de las dos, que es la utilidad que viene recogida por las curvas de indiferencia que pasan por esa cesta. Pues esta curva de indiferencia, que tendrá un determinado nivel, es la curva de indiferencia que corresponde a Carmen y que nos marca la utilidad de Carmen de esa cesta, y la de Ana pues es esta curva de indiferencia que tenéis aquí, pues esa curva de indiferencia, que es la que nos indica la utilidad que tiene para Ana pues esta cesta de consumo. Bueno, pues podemos darnos cuenta de que hay una serie de cestas que están hacia la derecha y hacia arriba para Carmen, es decir, que están hacia allá, en una curva de indiferencia superior para Carmen, y en una curva de indiferencia también superior hacia abajo y hacia la izquierda para Ana, que son las cestas que están contenidas entre las dos curvas de indiferencia. Entre las dos curvas de indiferencia que pasan por la asignación inicial. Pues una cesta que esté aquí, si nos fijamos, pues estaría en una curva de indiferencia así de Ana, que está pues hacia abajo y hacia la izquierda, que da más utilidad a Ana, y estaría en una curva de indiferencia así de Carmen, ¿no? Que es una curva de indiferencia que está pues por encima de la inicial. Es decir, esa cesta daría más utilidad tanto a Carmen como a Ana. El área que hemos marcado en verde son las cestas que están contenidas entre las dos curvas de indiferencia que pasan por la dotación inicial, y son cestas en las que ambas mejoran. A este conjunto de cestas lo llamamos conjunto relevante de intercambio. ¿Por qué? Porque si parten, tanto Carmen como Ana tienen esa asignación inicial que teníamos ahí, cualquiera de esas cestas contenidas en el área verde es preferida por las dos. Eso quiere decir que si las dejamos intercambiar libremente a una de las cestas que están ahí en ese área verde, pues ambas van a estar dispuestas a hacer el intercambio. Es decir, si las dejamos intercambiar libremente, se pueden hacer ofertas que cualquiera de las dos aceptaría moviéndose a una zona de ahí. Es decir, cestas en las que Ana redujera su cantidad de manzanas e incrementara su cantidad de naranjas, y en las que Carmen pues aumentara su cantidad de manzanas, las que está cediendo Ana, y redujera su cantidad de naranjas, ¿no? Pues nos moveríamos hacia allá, que serían las naranjas que le cedería Ana. Muy bien, estas son las cestas del conjunto relevante de intercambio, suponen mejoras para Carmen y para Ana respecto de las iniciales, todas las que estén contenidas pues, en el espacio que hemos dibujado aquí entre las curvas de indiferencia. Sin embargo, habrá unas cestas dentro de la caja de Edgeworth, ¿no? Dentro de las posibles asignaciones que podríamos tener, en las que a partir de esas cestas no va a ser posible mejorar ni para Carmen ni para Ana. Son cestas en las que no va a existir un conjunto relevante de intercambio asociado. ¿Por qué? Porque no va a haber partiendo de esas cestas, no va a haber ningún otro conjunto de cestas en el que las dos mejoren al mismo tiempo. ¿Cuáles serían estas cestas? Bueno, pues serán aquellas cestas en las que las curvas de indiferencia sean tangentes. Como las curvas de indiferencia se tocan en un solo punto, por ejemplo en esta cesta que tenéis ahí indicada,
se toca en un solo punto, pues no queda ningún espacio entre esas dos curvas de indiferencia que pasan por ese punto, ningún espacio interior donde haya cestas que puedan estar a la vez más a la derecha y más hacia la derecha y hacia arriba para Carmen en azul y más hacia la izquierda y hacia abajo para Ana en rosa. Es decir, para que mejoren las dos al mismo tiempo. En cualquiera de esas cestas es imposible que mejoren los dos al mismo tiempo. Es decir, en cualquiera de esas cestas, para que una de las dos mejore, tiene que empeorar la otra forzosamente. A ese conjunto de cestas lo llamamos cestas eficientes, ¿no? Esas cestas son cestas eficientes, en las que no es posible que mejoren las dos al mismo tiempo. Son cestas a partir de la cual, si hacemos algún cambio para que alguna de ellas mejore, pues la otra tendrá que empeorar. El conjunto de todas las cestas posibles que hay en la caja de Edgeworth que cumplen esta condición, que son las eficientes, pues será pues, en todas esas cestas donde podamos encontrar curvas de indiferencia tangentes, ¿no? Y lo hemos marcado pues, ahí en amarillo. Pues tendrá una forma determinada que aquí pues, tiene esa forma que indicamos. A ese conjunto de cestas, a todo el conjunto de cestas eficientes lo llamamos curva de contrato. ¿Por qué? Porque si partimos de cualquier cesta que no sea eficiente, en la que pueden mejorar los dos individuos, y les dejamos negociar, pues ellos se van a mover a cestas que prefieran. No, pues por ejemplo, si parten desde esta cesta, pues se van a mover a una cesta del conjunto relevante de intercambio, que estará ahí dentro. ¿Por qué? Porque se intercambian, pues solo aceptarán cambios en los que ambos mejoran y se moverán a una de esas cestas. Cualquier cesta que no sea de esas eficientes, pues siempre tendrá otro conjunto de intercambio interior. Y nos va moviendo hacia esos puntos en los que se cumplen las tangencias de las dos curvas de indiferencia y en las que es imposible que uno de los dos mejore sin que empeore el otro. Por tanto, al final de un periodo de negociación terminaríamos en uno de esos puntos eficientes, en uno de esos puntos de la curva de contrato. Cualquiera de los puntos que están incluidos en esa curva va a ser el resultado final de un proceso de negociación. Bueno, estos resultados que vamos a tener, ¿cuál es el resultado que vamos a tener finalmente? Si se van a mover desde el punto inicial, el que tenemos aquí, a uno de los puntos que esté en el conjunto relevante de intercambio sobre la curva de contrato, va a ser el resultado final de la negociación que van a tener los individuos. ¿A cuál de los puntos nos vamos a mover? Bueno, pues no lo podemos saber. No podemos saber cómo se va a producir el intercambio, entre ellos cómo se va a producir ese proceso de negociación. Va a depender de la capacidad que tenga cada uno de los individuos para negociar, que partiendo de aquí pues lleguemos a una situación como esta, que sería muy beneficiosa para Carmen, o una situación como esta en la que estaría más beneficiada Ana. Depende de sus capacidades de negociar el que lleguemos a un punto o al otro de la curva de contrato dentro del conjunto relevante de intercambio. Lo que sabemos es que vamos a llegar a alguno de esos puntos, a cuál dependerá de cómo negocien. ¿Son los puntos de la curva de contrato buenos para la sociedad? ¿Son justos? Bueno, pues los puntos de la curva de contrato son eficientes. Eso quiere decir que ahí no estamos malgastando recursos, que no es una situación en la que podamos mejorar todos al mismo tiempo. Es una situación en la que si alguien mejora, otro empeorará. Y esto es, pues en cierto modo, deseable. Pues para cualquier punto, si podemos mejorar todos de alguna manera, pues es mejor que cambiemos esa dotación hacia otra en la que todos hayamos mejorado. Los puntos en los que ya no podemos seguir este proceso de mejora son los de la curva de contrato. Pero esos puntos eficientes en los que no puede mejorar nadie sin que otro empeore no tienen por qué ser justos dadas las nociones que tenemos de justicia. Bueno, ¿por qué? Pues démonos cuenta que, por ejemplo, los orígenes de coordenadas, este o este, pertenecen a la curva de contrato, son puntos eficientes. Por ejemplo, en esta asignación lo que tendríamos es que Carmen no tiene nada, Ana tiene todo lo que hay en la economía. En esta asignación de aquí lo que tendríamos es que Ana no tiene nada, Carmen tiene todo lo que hay en la economía. ¿Son puntos eficientes? Sí. Para que mejorara uno de los dos en esa situación, pues el que tiene todo tendría que ceder ante el que no tiene nada y el que tiene todo empeoraría. Y por tanto es eficiente. Para que alguien mejore tiene que empeorar otro. Pero no es lo que consideramos normalmente como situaciones justas. La cuestión es que una situación que sea justa tiene que ser una situación que no sea posible mejorar, en la que ambos mejoren al mismo tiempo. Porque si ambos mejoran al mismo tiempo, pues no será justa. Es decir, la asignación que consideremos justa tiene que ser también una asignación eficiente, pero no todas las asignaciones eficientes van a corresponder con nuestra noción de justicia. Dependiendo de la noción de justicia que tengamos, pues elegiríamos como más adecuada una de las cestas eficientes, una de las cestas que está aquí indicada. ¿Cuál es la que será la más justa? Pues eso dependerá de cómo valoremos la utilidad de uno y otro individuo. Y es algo en lo que ya pues no vamos a entrar. Dependería de cómo definiéramos exactamente la condición de justicia, que eligiéramos una cesta de las eficientes sobre las otras.